todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Encuentro de las Ideas aquí en el marco de Puerto de Ideas 2024 en la ciudad de Antofagasta. Hoy día estamos con Ale Garín. Ella ha trabajado en microbiología, pasó también por la biotecnología y nos va a contar también la cercanía que tiene entre el arte y la ciencia. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, muchas gracias. Cuéntanos cómo fue este cruce y a ver si es que también nos puedes adentrar a quién eres y por qué estás trabajando hoy día lo que haces. Perfecto. Bueno, yo me estoy empezando a describir con una persona que vive en los puntos de tránsito, ¿Ya? entre la ciencia y el arte, como también el género, el lugar que vivo, de dónde soy, todo eso. Pero yo estudié acá en Antofagasta, mi familia es de Arica, y estudié acá en un colegio artístico, estudié teatro, aunque no lo parezca. Sí, sí. Pero gracias. Hay una Pero energía ahí. sí, la parte escenográfica era lo que más me gustaba, los vestuarios y todo eso. Y también me iba a las clases de pintura, del Liceo Experimental Artístico, en la parte de la especialidad. Ya. Y también estaba en grupos de cómics, lo que ahora es dibujona. Y después no sabía si estudiar ciencia o arte. Y supe por ahí en el año 2006, hace tiempo, que iban a abrir a lo mejor licenciatura en artes en la Universidad de Antofagasta. Y cuando fui a preguntar, fue como, van a abrirla. No, ¿sabes qué? No, tenemos otras 2 carreras y entre esas estaba biotecnología. Y es como parecido, así que pedí la malla, me gustó y entré ahí. Perfecto. Y fue como, bueno, ya como me dijo un profesor, Jaime Cabrera, del Teatro Municipal de la Escuela de Bellas Artes, para hacer ciencia tú necesitas ese documento académico que te dé el apoyo. Ya. Pero en el caso de la parte artística, igual el conocimiento a través de talleres, de los procesos propios de aprendizaje, igual puedes darte ese camino más largo tal vez, pero no de la escuela. Claro. Entonces ahí pude continuar ambos en mi tanto tiempo libre que tenía en mis tesis. Y ahora actualmente lo junto a través de explorar lo que es el mundo microbiano y otros similares. ¿Cómo te encontraste con la microbiología y además el estudio de los virus marinos? ¿Qué hay en eso? A mí el mundo de la microbiología me fascinaba, así como cuando mi mamá es enfermera, entonces el tema de las enfermedades igual me parecía interesante, pero el trabajar con gente no era mucho lo mío, como que no. Y en biotecnología empecé a conocer más sobre la microbiología y después cuando entró doctora Cristina Dorador, a ser nuestra profesora en la carrera, sí, después fue mi supervisora de tesis de pregrado después. Súper. Pero ahí en las clases nos mostraba lo que eran los microorganismos y incluso fuimos a un terreno a Yungay, Ya. que es el sector más árido y seco dentro del desierto y se compara con lo que es el contexto de Marte. Y se investiga ahí el tema de la astrobiología. Todo eso era como, wow, qué genial. Incluso habían organismos. Sí, hay piedras de sales que si tú las abres, que se llaman alitas, hay puntitos oscuritos como verde oscuro. Y esos son unas bacterias que hacen fotosíntesis como las plantas y sobreviven ahí, en este ambiente tan adverso. Están en todas partes. Wow. Y de ahí no sabía qué estudiar y ella estudió en el extranjero con una beca de la DAD. Claro. En intercambio alemán, y me comentó de eso y empecé a buscar y encontré en una isla chiquitita que está en el mar abierto de Helgoland, que se llama. Ahí está trabajando Antje Wichels y ella, la doctora, trabaja en el tema de los virus pero que infectan bacterias, Ya. como otro organismo del ecosistema, como la vaca que come pastito y todo eso, también los virus y las bacterias, y me encantó esa perspectiva que no es antropogénica. Claro. Que el humano no es el centro, como en la biotecnología, que muchas veces son servicios para la persona, Claro. para la sociedad, que es súper importante, pero no era lo que me movía en ese tiempo. Y ahí me pasé para allá y ahí aprendí los virus. Nunca había trabajado con virus y en esa isla fue un periodo muy maravilloso en la vida, y ahora en Bremen con esta ciencia y arte. Vas y vienes entonces. Sí, yo transito. Como tú decías, transita. ¿Cómo se da la idea de ilustrar las bacterias, los microorganismos? Y siempre me ha gustado dibujar, de hecho me encanta el cómic, el anime, todo el manga, soy un nerdo. Y
eh, desde el pregrado hacíamos actividades de divulgación, íbamos a los colegios, aislábamos cosas y siempre me ha gustado dibujar. Pero en el doctorado, en ese periodo, llegaron como otras posibilidades. De hecho, durante el doctorado, para mí yo podía explicar ideas mucho mejor, como era en inglés, pero era independiente del lenguaje. Pero mis ideas las puedo compartir mucho mejor si las dibujo. Entonces realizaba eso y la gente me entendía súper bien y era maravilloso. Y después ¿Es por iniciativa tuya? como para los papers, como para explicar avance, yo hacía dibujitos. Y ahí entendía mucho mejor que andar explicando con tanta palabra y tanta oración. Mejor te lo dibujaba. Ya. Pero pasó que un amigo, Gonzalo Fuentes, que también trabajaba en ese tiempo con doctora Cristina Dorador, hizo un proyecto que se iba a llamar, que lo que después fue Microbio, la bacteria. Me recuerdo haber leído alguna vez un libro, pero creo que el primer libro que leí en el colegio se llama algo relacionado, ¿será? Puede ser el de Mac, el microbio desconocido. Microbio desconocido. De hecho, fue un libro que yo me leía y releía cuando, sí, como a los 5 años, algo así. Ahora lo estoy volviendo a leer y es heavy volver a leer esos libros. Hay ilustraciones, o sí hay. Sí hay. ¿Sí hay? Sí, Ya. son como bocetos. Claro. Es muy bonito eso pero claro, en esos tiempos también era otra perspectiva. Pero es muy bonito, ahora que lo dices, no lo había entrelazado como de ahí me venía. Claro, está en tu inconsciente, en Exacto. tu experiencia también. Claro, de la experiencia. ¿Y Microbiale qué es? Microbiale es ahora lo que es mi proyecto ya más formal de mis ilustraciones, que como trabajo en el tema de la microbiología, ese es como mi fuerte, de microbios y microbiale. Aunque también trabajo en otros temas, también soy parte del equipo de comunicaciones de Núcleo Milenio Invasan, donde se trabaja con peces invasores, con salmónidos invasores, Ya. que no son especies nativas de Chile, aunque muchas veces podemos creer eso porque hay en todas partes. Claro, son introducidas. Claro. Y ahí ya microbiales se volvió más macrobiales. Pero sí, ese es el proyecto de la exploración de tanto en divulgación como de ciencia y arte de forma más experimental. Hablábamos hace un ratito con una artista que pinta fotografías astronómicas. Entonces hay un cruce interesante entre el arte y la ciencia. Y ella nos decía que son inseparables, que en verdad siempre han caminado juntas, pero en algún momento a alguien se le ocurrió que no iban juntas. ¿Qué piensas tú de esa reflexión? Estoy totalmente de acuerdo con el dibujar, el ilustrar es una de las actividades más viscerales del ser humano que puede ver, porque no es universal, pero es una de las cosas más viscerales para compartir los sentires. Claro. Antes de escribir dibujábamos, poníamos las manos, manchábamos, tanto el desarrollo personal como el desarrollo histórico humano. Y eso es muy integral. Las situaciones eran tan ricas, tan interseccionales, que me ayudó como a abrir la perspectiva, y eso también se puede aplicar dentro de nuestras investigaciones. Claro. O sea, la importancia de la interdisciplinariedad y estos cruces precisamente que permiten acercar con el conocimiento o incluso el arte de otra forma, Claro. también de ida y vuelta, ¿no? Y más allá, no solo lo pero la transdisciplina, donde diferentes áreas donde que pensamos que no interactúan, en verdad todo esto está conectado. Estamos conectados, cada persona y cada área. Y por eso es tan necesario que tanto la investigación o cada proyecto sea transdisciplinario o en lo posible, así como quienes realizan eso, estemos relacionados con personas de diferentes contextos. Claro. No solamente entre científicos que vienen de la misma zona, de la misma escuela, Claro. que sea diverso. Ujú. O sea, permitir una conversación mucho más diversa en ese sentido. Exacto. Ujú. Ale pensaba en la idea de los microorganismos y cómo difundirlos, ¿no? Cómo hacerse consciente de ellos, más allá de sacándolos de este espacio científico y, como tú decías, puede ser tan serio o mirado como endiosado. También hablábamos hace un ratito y nos decían un poco de eso. Y queriéndolo o no, llegaste a la divulgación científica, porque finalmente para allá va derivando estos dibujos. ¿Qué te parece eso? Hacer más llevadera el conocimiento a las personas. A mí me encanta, de hecho es una experiencia muy enriquecedora
porque se abren discusiones que en otros contextos jamás lo hubiera tenido. Ya. Y, y la divulgación va más allá del tema de solamente entregar el conocimiento. Algo que a mí en lo personal me mueve mucho es el tema de las metáforas microbianas, que Jorge Díaz, otro académico también que trabaja este tema, pero más celular, lo trabaja en narrativas. Y es cómo conectamos estas metáforas, estas situaciones microscópicas en nuestros contextos humanos. Ya. Y eso va más allá de la bacteria tiene tal forma y tiene tal rol. Por ejemplo, algo que incluso conté en una charla en el pasado, Puerto de Ideas, era sobre mi proceso de entendimiento como persona trans, como persona de diáspora migrante indígena, viviendo en el extranjero, y todo lo que eso significa, y cómo los microorganismos me ayudaron a sentirme válida en ese proceso. Ya. Porque cuando se investiga de microorganismos siempre se habla de los mismos grupos, los más conocidos, los que afectan al humano, etc. Sí. Pero hay toda una diversidad que no se conocía antes porque no estaban las técnicas. Pero siempre estaban ahí, pero no les veíamos. Así como, por ejemplo, la gente trans, la gente disidente, Claro. la comunidad queer, están ahí, estamos en todas partes, pero no habían registros de nuestra memoria y ahora estamos teniendo voz. Claro. Entonces, te fijas, estas metáforas van más allá del compartir el conocimiento porque es importante y es nuestro derecho tener acceso a ese conocimiento. Y esas conversaciones de la importancia emocional también de no solo que nos sirve este conocimiento como una forma funcional de en qué lo uso, sino en una forma de cómo me siento respecto a ello, lo encuentro maravilloso. Claro. Finalmente es lo que también somos, porque escuchándote tiene que ver con ese ejercicio de reconocimiento también en la ciencia, porque la ciencia es lo que vivimos a diario, ¿no? Es el agua que tomamos, el aire que respiramos, cómo transitamos en la calle, cómo nos movemos, todo tiene que ver con eso. Exacto, incluso casi la mitad de nuestras células son de microorganismos que no son humanos. ¿Ah, sí? Sí, pero no las vemos porque son mucho más chicas y por eso vemos las células humanas que son mucho más grandes. Claro. Entonces ya empezando por eso, tenemos otro tipo de relación con el cuerpo. Tenemos una relación más como un ecosistema. Tú mismo mencionabas tus orígenes, Aymara, ¿cierto? Ahí también hay una tradición de conocimiento. Creo que debe ser importante también para tu trayectoria que estás Muy desarrollando. importante, sí. Y estoy buscando cómo integrarlo de forma transversal a mis trabajos y es parte de mí. Pero cuando me fui, recién me di cuenta que esa parte de mí era especial. Ya. Porque acá en el norte hay varias personas con apellidos indígenas, con una ascendencia aymara, quechua, licanantay, etc. Pero cuando estás afuera, a mí me pasó que en una fiesta tiré mi cerveza para la pacha, Ya. al suelo ahí un regalito. ¿Por qué haces eso? No, es que es para la Pachamama. ¿Qué es? Y me hablaban como la madre naturaleza y como no, esa es una interpretación colonial al Muy respecto. occidental. Claro, y ahí me di cuenta de lo extraño en un contexto global que era mi persona y mi historia y nuestros territorios donde vivimos. Y eso es maravilloso, por eso el tránsito y también que todo tiene que ver con los contextos que vivimos. Claro. Muchas gracias, Ale, por esta conversación. Y bueno, a ustedes les dejamos invitados al próximo Encuentro de las Ideas aquí en Uchile TV.